este estudio que vamos a tener el día de hoy forma parte de un interludio entre el estudio de Daniel y Apocalipsis. Como ustedes recordarán y los que han venido siguiendo toda la serie de estudios, pues terminamos hace poco con el libro de Daniel, ¿sí? Estudiamos todo el libro de Daniel completo y lo terminamos hace 2 o 3 semanas más o menos. Y ahora vamos a comenzar con el estudio del libro de Apocalipsis. Este proyecto comenzó, ¿sí? Este proyecto comenzó con el objetivo de estudiar los dos libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, de principio a fin, capítulo a capítulo. ¿Sí? Entonces, ese es el proyecto y gracias a Dios, para su gloria y para edificación nuestra, hemos podido ya concluir con el libro de Daniel. Pero en esta ocasión estamos haciendo este interludio entre el libro de Daniel y Apocalipsis, el cual va a constar de 3 estudios. El primer estudio lo tuvimos la semana pasada y en este estudio hablamos acerca de los días de Lot y topamos un tema muy actual, un tema que está afectando a muchos países, a todo el mundo prácticamente, el cual es la ideología de género. ¿Sí? La ideología de género y el asunto de que el género es un constructo social y como constructo social yo puedo cambiar el género a mi voluntad. Mi voluntad, mi ánimo, mi percepción subjetiva es lo que define mi género, ¿no? Eso es lo que enseña hoy en día el mundo. Pero vimos la semana pasada que es la palabra de Dios la que define al hombre y a la mujer. Tal y como enseña el libro de Génesis, Dios instituyó un modelo para la felicidad y la prosperidad del ser humano. Y ese modelo es una familia heterosexual, padre, madre e hijos. Entonces, eso estudiábamos la semana pasada, ¿no? Creo que fue un estudio muy fascinante y pues para los que se lo perdieron y quisieran verlo, será subido posteriormente en Facebook y también en YouTube, ¿no? En YouTube subo los temas que vamos tocando, pero con un poco más de detalle y con un poco más de edición, ¿no? Para que sea un poco más didáctico. Bueno, y en esta ocasión entonces nos toca hablar acerca de la famosa Agenda 2030, un tema mucho más interesante aún que el tema anterior y que de paso abarca lo que vimos la semana pasada. Para eso, pues como no puede ser de otra manera, vamos a comenzar inclinando nuestro rostro y haciendo una oración. Por favor, inclinemos el rostro y oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, te agradecemos, Señor, en esta noche por permitirnos reunir, Padre, para estudiar las profecías, tu palabra, los eventos que están sucediendo y los que se van a dar, Señor. Querido Dios, gracias, Padre, porque has puesto en nuestro corazón esa disposición para estudiar, para aprender, para poder conocer acerca de estos temas tan importantes, mi Padre. Por favor, permite que esta reunión sea de bendición para todos los que estamos aquí presentes. Que tú seas dirigiendo, Padre, esta reunión, nuestros pensamientos, las palabras que se digan aquí, que solamente sean tuyas y sean para darte gloria, mi Señor, no para darle gloria al ser humano, sino a ti. Y Señor, que sobre todo sean de instrucción para cada uno de nosotros y nos ayuden, Señor, a estar apercibidos y a tomar decisiones en nuestra vida. Querido Padre, bendice, Señor, a cada una de las personas que están aquí conectadas y también a todo tu pueblo en la redondez del mundo, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, quisiera en este momento entonces ya dar inicio al estudio de hoy. Como siempre, recordarles que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, al final del tema siempre doy un espacio corto para que puedan hacerlo, ¿no? Los comentarios y preguntas son bienvenidas, eso sí, siempre y cuando sean puntuales y no tan extendidas, ¿no? Porque a veces hay gente que se extiende más que el tema mismo. Entonces, que sean puntuales. Pero eso al final de esta exposición, ¿ya? Para poder seguir un hilo y estar totalmente sintonizados. Bien, vamos entonces a dar inicio al estudio de hoy. Hablemos acerca de la Agenda 2030 o 2030, ¿no? De la ONU. Para los que no tengan conocimiento de qué es esto o de dónde salió este asunto, la Agenda 2030, mis hermanos, es una agenda que
que la ONU ha programado para cumplir una serie de objetivos hasta el año 2030. Esta serie de objetivos tienen el propósito de crear en este mundo una sociedad idílica. Sí, bueno, eso es lo que ellos proponen, ¿no? Crear una sociedad idílica, una utopía, una sociedad de paz, de armonía, de tranquilidad, de igualdad, de comprensión, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretende esta agenda. Prácticamente traer el paraíso a la tierra por poco, ¿no? Y bueno, vamos a ver que tiene algunos tintes interesantes, porque sí, miren que hay mucha gente que ve esta agenda, ¿sí? Principalmente la gente que trabaja en el gobierno o que está en el sector de la educación pública, seguramente haya oído un poco de esta agenda y pues tenga una opinión buena sobre esta agenda, que de hecho yo he escuchado, inclusive hermanos adventistas que tienen una opinión favorable sobre esta agenda, pero detrás de ella se esconden intereses geopolíticos y globalistas, ¿sí? Y sabemos que eso no es bueno, eso no está bien, no nos lleva a nada bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia profetiza en Apocalipsis capítulo 13 que va a surgir una sociedad global y que va a estar controlada y dominada por un poder. Bueno, no por un poder como tal, sino por tres poderes, los cuales quedan registrados en el capítulo 13, en el capítulo 16 y en el capítulo 17. El Apocalipsis los denomina como el dragón, la bestia y el falso profeta, la trinidad satánica, de la que también hemos hablado un poco en estudios anteriores. Esta trinidad satánica, hermanos, al final de los tiempos la Biblia profetiza que hace una alianza. ¿Sí? Se alían estos tres poderes que representan al protestantismo apóstata de Estados Unidos, representan al poder del papado y representan a Satanás mismo, ¿sí? El dragón, la bestia y el falso profeta. Esta alianza, esta unidad, trae al mundo un gobierno mundial, ¿sí? Trae un gobierno mundial que va a estar regido por la bestia, por el poder papal y posteriormente por el anticristo, que no es nada más ni nada menos que Satanás haciéndose pasar por el mismísimo Jesús. Entonces, miren lo grave de esto. Esta agenda, hermanos, puede tener la apariencia de ser algo bueno, puede tener la apariencia inclusive de ser algo altruista, algo compasivo, algo amoroso, algo que busca el bienestar general, ¿no? El bien común, que de hecho esa es una expresión muy usada actualmente por este tipo de personas, ¿sí? Puede sonar a eso, pero en el fondo, cuando nosotros analizamos bien cada punto, cada objetivo y la filosofía detrás de esta agenda, vamos a darnos cuenta que no trae nada bueno, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Primero, como siempre, nunca debe faltar el sustento bíblico. ¿Cómo sustentamos bíblicamente todo este asunto? Quisiera llevar su atención hacia el capítulo 13 de Apocalipsis. Si tienen sus Biblias, pues vamos a abrirla en este momento. Busquen sus Biblias, ¿sí? Busquen sus Biblias y acompáñenme a leer Apocalipsis 13 para tener un marco bíblico sobre lo que vamos a hablar a continuación. Muy bien, Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 en adelante. Sí, Apocalipsis, bueno, vamos desde el 11, ¿no? Para ubicarnos bien temporalmente. Esta es una profecía, pues, que es de conocimiento general para cristianos y para adventistas. Sí, no sé qué tan bien estén en profecía, pero vamos a interpretar brevemente este símbolo. No vamos a entrar a detalles porque esto es parte de un estudio posterior. Cuando entremos al libro de Apocalipsis, pues obviamente llegaremos a este capítulo. Pero por ahora solamente voy a hacer una mención breve y una interpretación de los símbolos rápidamente. Al comenzar el capítulo 13 vemos una primera bestia que emerge del mar. Por las características de esta bestia y todo lo que menciona, la transponemos o interpretamos los símbolos, nos vamos a dar cuenta que esta primera bestia que sube del mar representa al poder papal, ¿sí? Al poder del catolicismo romano, el cual tuvo un dominio desde 538 a 1798. Eso también está registrado en las profecías. Pero una vez terminado el dominio de este poder, emerge una segunda bestia en el versículo 11 y nos dice sobre esta bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Sí, a diferencia de la anterior, esta sube de la tierra.
La anterior subió del mar, que representa lugares poblados. Acá la tierra representa lugares poco poblados, ¿ya? Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, ¿sí? Estos cuernos, mis hermanos, de cordero, primero que nada, ¿no? El cordero representa a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de una bestia. Las bestias representan poderes políticos, ¿no? Estamos hablando de un poder político que tiene principios cristianos. Aparentemente es cristiano, porque se lo representa con un cordero, ¿sí? Y estos 2 cuernos, bueno, algunos han dado diferentes interpretaciones de qué son los cuernos, pero en lo personal hace referencia, ¿no? Yo saco la conclusión, ¿no? Aunque van a ver que otros tienen otras conclusiones, pero lo más acertado me parece decir que estos cuernos son el republicanismo y la democracia, ¿sí? Pero bueno, ese tema no nos incumbe en este momento. Versículo 12. Ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ¿ya? Otra característica de esta bestia, de esta segunda bestia, es que habla como dragón, ¿no? Y según los símbolos que tiene, que aparece de la tierra, aparece alrededor del año 1798, tiene principios cristianos y posteriormente habla como dragón, nos lleva a la conclusión de que esta segunda bestia representa el poder de Estados Unidos, ¿sí? Representa a Estados Unidos, a esta gran nación que está acá en Norteamérica, ¿no es cierto? Esa es la segunda bestia. Se nos dice que ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Y hermanos, ese es el punto donde tú y yo estamos parados. ¿Sí? Ese es el momento de la historia profética donde estamos parados. Estamos esperando actualmente que se dé este evento que acabamos de leer en el versículo 12. Ese evento es que la segunda bestia, es decir, Estados Unidos, haga una alianza con la primera bestia, el papado, para devolverle ese poder y ese dominio que tuvo durante los 1260 años de dominio papal. En esos 1260 años, el poder papal pues persiguió, mató, encarceló, ocultó la verdad y el mundo se sumió, por lo menos el occidente, ¿no? Se sumió en una era de tinieblas espirituales. Y ojo con esto, ¿no? Tinieblas espirituales. Ahora, esa misma situación que se dio durante ese periodo tiene que volver a repetirse al final de los tiempos, pero tras una alianza entre la segunda y la primera bestia. Y una vez que se da esta alianza, una vez que el protestantismo apóstata de Estados Unidos toma de la mano al poder papal, a la primera bestia, y empiezan a influir, empiezan a legislar en su nación a favor de ciertos dogmas, posteriormente de lo que conocemos como ley dominical, entonces ahí sí se forma lo que se conoce como imagen de la bestia, ¿no? Y eso da origen al gobierno mundial. Porque miren lo que dice en el versículo 14. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la bestia. Hay una persecución, hay un decreto de muerte. Miren, muchos enseñan actualmente, y eso es bueno recalcarlo, ¿no? Ya que topamos este versículo, muchos enseñan actualmente que antes de la tribulación que viene sobre este mundo, antes de la persecución, de los desastres que vienen a este mundo, la iglesia de Cristo va a ser raptada. ¿Han oído eso? ¿Verdad que sí? El famoso rapto secreto. Y dicen que la iglesia tiene que ser raptada, ¿no? Y la iglesia no va a pasar por este tipo de cosas. Por eso no hay que preocuparse. Sin embargo, el versículo es claro, hermanos. Se le permitió dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. ¿Sí? Sí se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que todavía va a haber hijos fieles de Dios en este mundo para cuando se den los eventos finales. La Biblia no enseña un rapto secreto, esa es una doctrina falsa, ¿no? Y como vimos en el primer estudio de esto, bueno, entre los primeros, esto es un invento jesuita, ¿no?
Los jesuitas inventaron esta doctrina del rapto secreto en su doctrina del futurismo, ¿no? Su manera de interpretar las profecías. Pero la Biblia no lo enseña. Y aquí es muy claro. Estas dos bestias se alían y empiezan a perseguir a todo aquel que se opone a su régimen, a todo aquel que no adora conforme ellos lo instituyen. ¿Sí? Adoración. Miren que esto de paso es un asunto de adoración, porque a veces la gente se enfoca también en que un chip y un tatuaje y un documento y una tarjeta, no sé, se han oído tantas cosas, ¿verdad? Y ese no es el enfoque de la profecía, el enfoque es adoración. Tan solo en estos cortos versículos del 14 al 18 aparece la idea de adoración 3 veces. Entonces, ahí hay un patrón, ¿no? Como que se quiere recalcar esto, adoración. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto del gran conflicto al final de los tiempos, adoración. La adoración falsa y la adoración verdadera, la adoración al Dios verdadero de la manera que Él pide, en espíritu y en verdad. Versículo 16, y ordenaba a todos, y ojo con esta parte, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, entonces miren, aquí tenemos otro detalle fascinante. Nos habla de la marca de la bestia, bueno, podríamos hablar de eso, ¿no? Pero eso es otro tema aparte, no quiero profundizar en eso para no alargar tanto este tema. Pero se nos habla de la marca de la bestia y antes también se nos habló en el capítulo 7 y en el capítulo 14 se nos vuelve a hablar del sello de Dios, que son las dos contrapartes, ¿no? Dios tiene su sello, que es la obediencia a la ley, principalmente la observancia del día de reposo, y Satanás tiene su marca, que es todo lo contrario, la desobediencia a Dios y la observancia del falso día de reposo, ¿sí? Pero ese es otro asunto. Ahora, ¿en qué quiero enfocarme en este momento? Si ustedes se fijan, aquí van a encontrar 3 factores, ¿sí? En estos versículos que acabamos de leer, del 14 al 18, vamos a encontrar 3 factores de este gobierno mundial. Porque sí se fijaron que dice, hace que a todos, y también se nos habla de todos los moradores de la tierra, ¿sí? Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Es un asunto global, abarca a todo el mundo. Entonces, aquí estamos hablando de un gobierno mundial y se nos habla de los 3 factores de este gobierno. El factor político y social, el factor económico y el factor religioso, el factor espiritual. Se percataron de eso, ¿verdad? Se nos habla de estas 3 cosas. El factor espiritual se nos dice adoren, obliga a adorar. De la manera en que él dice, así hay que adorar. Entonces hay un factor religioso, un factor espiritual. Hay un factor económico. Dice que cuando se imponga este régimen y se imponga esta marca, nadie va a poder comprar ni vender. Nadie va a poder. Si se dan cuenta, ¿no? Hay un control en las finanzas, en la economía. Si ellos no te lo permiten, tú no puedes comprar ni vender. Entonces va a haber un control total en el asunto espiritual, en el económico y en el político social. Sí, porque aquí estamos hablando de poderes políticos, las bestias. Una bestia en profecía simboliza reinos, simboliza naciones, simboliza poderes políticos. Así que prácticamente lo que quiere conseguir esta primera bestia, de esta segunda bestia y en última instancia Satanás, es que se instituye en este mundo un gobierno mundial que controle todos y cada uno de los aspectos de la vida del ser humano. Y eso lo encontramos aquí, ¿no? Porque yo muchas veces he oído a la gente que dice, bueno, ¿y tú dónde sacas de este asunto del nuevo orden mundial, que el gobierno mundial, que ni sé qué cuántas cosas? Y a veces se habla de conspiracionismo, ¿no? Y te dicen, bueno, conspiracionistas, hasta disidentes saben decir, ¿no? Pero eso es algo bíblico. Eso es algo bíblico y acabamos de ver el sustento bíblico. Apocalipsis 13 nos presenta ese panorama. No con esas palabras, obviamente, pero sí nos presenta los principios de esto, el nuevo orden mundial. Y luego cuando estudias el capítulo 11 de Génesis, ¿sí? 10 y 11, que hablan acerca de la torre de Babel, vas a encontrar exactamente lo mismo. Una sociedad, ¿sí? Un rey, un gobernante que quiso imponerse sobre todos los habitantes de este mundo y quiso instaurar su propia religión pagana,
su manera de adorar, su propia economía, su propia política, ¿sí? Algo que ya sucedió en el pasado. Y recuerdan que la palabra de Dios dice que lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Por qué Dios dejaría entonces este registro en Génesis capítulo 11? Es para tu enseñanza y para la mía. Lo mismo que pasó en aquel entonces en la Torre de Babel con Nimrod y todos sus seguidores, va a volver a pasar al final de los tiempos. Apocalipsis 13 lo dice así y lo deja muy claro. ¿Sí? Ahora bien, la Agenda 2030 es la agenda que pretende, hermanos, traer todo esto para el año 2030. Y ojo, yo no estoy poniendo fechas, porque también ha aparecido por ahí alguno que dice, hermano, usted ya está poniendo fechas. No, yo no estoy poniendo, ellos están poniendo. Es algo bien interesante, ¿no? Porque son ellos mismos los que están poniendo este límite. Ahora bien, esta agenda, hermanos, tiene su raíz en los objetivos de desarrollo del milenio, los cuales se dieron en el año 2000, en el cruce del milenio, ¿no? Desde 1999 al año 2000, la ONU fijó una serie de objetivos, una serie de pautas y comprometió a las naciones a manejarse en base a esas pautas. Sus políticas tenían que establecerse en base a esas pautas. Y lo que pretendían es que durante este centenio, ¿no? Este centenio, todo este siglo, pues se logre traer a este mundo una sociedad ideal, una sociedad perfecta. Prácticamente eso, ¿no? Ahora, se le salió un poco la cosa de control, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Controlar a todo el mundo, eso hay que ser sinceros, no tienen aún el poder suficiente para hacerlo, necesitan de una serie de crisis para poder lograrlo. Eso lo dicen ellos mismos, ¿no? Ustedes busquen los documentos de la ONU donde se habla de esa necesidad de las crisis para así traer el gobierno mundial. Esta misma idea aparece, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si. Si no me falla la memoria, porque esto lo vi hace mucho tiempo, pero si no me falla la memoria, está en el artículo 235. Bueno, por ahí, ¿sí? La Laudato Si, esta famosa encíclica papal, que hizo mucho revuelo en el año 2015, dice claramente que es necesario una serie de crisis para así aceptar esta gobernanza mundial, para que el mundo pueda aceptarla, y que estas crisis van a seguir viniendo, casi proféticamente. Ojo que eso fue escrito en el año 2015. En el año 2020 vimos una de estas crisis, ¿verdad? Y hasta el día de hoy seguimos afrontando las secuelas de estas crisis. ¿Será acaso que estas crisis no vienen por el azar? Miren, ¿no? Para ellos es muy importante la existencia de las crisis para llevar adelante su agenda. Las crisis son lo que permite, ¿sí? Son lo que permiten que ellos puedan seguir adelante con estas agendas. Y estos principios, hermanos, vienen desde los mismos principios masónicos. Hay una frase masónica que dice orden del caos. Sí, esa es una frase, una premisa masónica. El orden solamente viene a partir del caos. Y esos mismos principios están en muchos documentos de las organizaciones globalistas, como el Foro Económico Mundial, o la ONU, o la OMS, ¿no? La necesidad de crisis para de ahí sacar una sociedad mejor. ¿Sí? No lo dicen obviamente directamente, pero es lo que pretenden. ¿Sí? Entonces, miren, la Agenda 2030 tiene 17 objetivos. Si ustedes se van a la página, ¿sí? Si ustedes se van a la página, que de paso esto lo investigué mucho, ¿no? Me tomé el tiempo de leer todo lo relacionado a la Agenda 2030 en las páginas oficiales de la ONU y sacar un resumen de algunos puntos importantes. En primer lugar, los objetivos, cuando ellos hablan, ¿no? Del objetivo general de los 17 puntos que proponen, hablan del cuidado del planeta y de la disminución de las desigualdades. Y en tercer lugar, de crear una sociedad inclusiva. Entonces, se van a dar cuenta que esas tres ideas se repiten muchas veces en la Agenda 2030. En esta redacción que hace la ONU de toda la agenda, van a ver que se repite una y otra vez estos tres términos: ecologismo, ¿sí? Igualdad e inclusividad. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años estos tres términos se han puesto de moda en todas partes? Misteriosamente en todo el mundo actualmente se escucha esto.
igualdad, ¿no? Se han oído de la igualdad, igualdad de género, igualdad económica, igualdad de oportunidades, ¿sí? Mucho se escucha de igualdad. También se escucha acerca de la inclusividad, lo cual de buenas a primeras es bueno. ¿A quién no le gustaría incluir, ¿no?, a todos los sectores de la sociedad en uno solo? Por ejemplo, hablemos de los discapacitados, hablemos de la gente de tercera edad, hablemos de la gente con enfermedades graves. Pero cuando ellos usan ese término inclusivo, nosotros debemos parar el radar, ¿sí? Abrir ahí bien las orejas y prestar mucha atención, porque la manera en la que estas élites globales conciben este término de inclusividad no se refiere únicamente a los grupos vulnerables de la sociedad, sino que también está abarcando a todo el espectro de la comunidad homosexual, ¿sí? El LGTBIQ+, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está abarcado dentro de este término. Entonces, cuando ellos te hablan de inclusividad, no te están hablando de incluir al discapacitado, al ciego, al sordo, al lisiado, no. Están hablando de todo este grupo de personas con desviaciones sexuales. Eso es inclusividad para ellos. Ese es un mundo diverso, que esa es otra palabra en boga actualmente, diversidad. Así que, ¿qué te están diciendo básicamente? Queremos una sociedad igualitaria, una sociedad inclusiva, pero nosotros definimos qué significan esos términos o qué personas abarcan estos términos. Sí se dan cuenta, ¿verdad? Y con la excusa de la tolerancia, del respeto, tratan pues de enarbolar estas cosas que la Biblia condena. Porque de paso, esta agenda es totalmente anticristiana. ¿Sí? Es totalmente anticristiana, porque es una agenda también humanista, que ese es otro de los principios por los cuales se maneja la Agenda 2030. El humanismo, hermanos, y ojo, nosotros como adventistas, como cristianos, no somos humanistas, perdón, no lo somos. ¿En qué sentido? El humanismo centra el universo en el hombre, ¿no? Centra todo en el hombre. El hombre es el centro de todo y es el bien mayor, ¿no? Es por lo que debemos cuidar, apelar y velar. El humanismo centra todo en el hombre, en el ser humano, en el ego, en el yo. Cuando el cristianismo dice todo lo contrario. El ser humano no, sino Cristo Jesús. Él es el que debe recibir toda la gloria, toda la honra y el que debe estar en primer lugar en todo. Pero esta agenda es totalmente humanista, se centra en el hombre. Y al centrarse en el hombre, la Biblia dice claramente, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Sí, maldito el hombre que confía en el hombre, dice también la palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 6 es aún más drástico. Recuerden la sociedad de Noé de la que hablamos la vez pasada. Esta sociedad tenía todo su corazón y sus pensamientos de continuo al mal. Sí, entonces eso es lo que sale del hombre, maldad, abominación, perversión. Si no está con Cristo, claro está. Pero esta sociedad deja de lado el cristianismo y solamente se centra en el hombre, en el ser humano. Y de hecho, esta agenda pretende destruir el cristianismo y reemplazarlo por religiones genéricas como las religiones de la nueva era, que centran todo en el panteísmo, en la ecología, ¿no? En esta religión de la nueva era. Eso es lo que predica esta agenda, porque ese es otro de sus puntos, ¿no? El ecologismo. El ecologismo, hermanos, el ecologismo está siendo usado para impulsar esto. ¿Qué es lo que dicen ellos? Hay un cambio climático, el calentamiento global, ¿no? El mundo se va a terminar, se va a destruir. Necesitamos hacer algo al respecto. Y tratan de instituir políticas de control poblacional, de control de producción, de control del mercado, de control de todos los aspectos de la vida humana para no afectar el medio ambiente. ¿Sí? Y ponen al medio ambiente como una especie de Dios, lo endiosan. Por eso ustedes verán que actualmente el veganismo se está volviendo una moda, se está volviendo muy popular. Los veganos te hablan de respetar a los animales, ¿no? No te los comas, también son seres sintientes y los ponen al mismo nivel del ser humano. Rebajan al ser humano y suben al animal, ¿no? Lo ponen al mismo nivel. Por eso ustedes se fijarán que actualmente, por ejemplo, cuando tú le hablas a una persona
de la importancia, ¿no? De rescatar a los huevitos de los tiburones, por ejemplo, o a los huevitos de las águilas. Y te dicen, sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y defienden eso con dientes y uñas. Pero cuando tú les hablas de defender la vida humana desde la concepción, te dicen, no, el aborto tiene que ser legal. Es una contradicción, ¿no? Les importa más la vida de un águila, de un tiburón, de un oso polar, ¿no? Pobrecito el oso se está secando los polos, que la vida de un niño por nacer, de un niño indefenso. Esa es la sociedad que están creando. El ser humano está perdiendo su valor. Y las cosas que no tienen valor están ascendiendo en la escala. Es algo interesante lo que está pasando con la sociedad. Y eso, hermanos, no es al azar. No es porque simplemente surgió de la nada o la gente tomó conciencia de repente. No. Esto ha sido un proceso de ingeniería social que viene años gestándose. Si ustedes revisan, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se decidió implementar cierto tipo de políticas y manipular la manera de pensar de las masas, y hasta el día de hoy pues lo han logrado. Y la gente ahora tiene ciertos conceptos en su mente que si no son por el cristianismo, si no son por Dios, pues harían que esta sociedad sea un caos. Ahora bien, estos 17 puntos los voy a mencionar brevemente. Miren, hay algo que me llama mucho la atención de la agenda. ¿Sí? Hay algo que me llama mucho la atención de la agenda. Y es que entre sus objetivos generales menciona dos cosas: la paz y la seguridad. Ellos quieren crear para el año 2030 una sociedad totalmente pacífica y totalmente segura. Dicen ellos, ¿no? Entre comillas, porque para traer la paz, pues lo hacen mediante la guerra. Es un doble pensar, ¿no? Como lo diría Orwell. Hay un doble pensar que ellos utilizan. Te dicen, bueno, hay que crear sociedades pacíficas. ¿Y qué quieren hacer para eso? Reprimir a aquellos que no piensen igual a lo que ellos quieren imponer. ¿Sí? Básicamente eso. Pero eso no es lo que más me llama la atención, sino que cuando hablan de paz y seguridad, la Biblia también menciona eso. ¿Se acuerdan? La Biblia dice claramente, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. ¿Sí? Es curiosísimo, a mí me llamó mucho la atención que justamente esta agenda y todo lo relacionado a ella mencione reiteradas veces estos dos términos, paz y seguridad. Paz y seguridad. Van a encontrar esa idea repetida un montón de veces cuando estudian sobre este tema. ¿Y acaso Cristo no dijo eso? Paz y seguridad, ¿no? Y entonces vendrá destrucción repentina, vendrá Cristo. Entonces fíjense, ¿no? Fíjense hacia dónde están llevando este mundo. Ahora bien, lo que asusta realmente, hermanos, de todo este asunto es cuando analizamos cada punto detenidamente, que de cada punto se podría sacar un tema completo, pero vamos a ver brevemente. Por ejemplo, el punto 1 nos habla del fin de la pobreza y la redistribución de la riqueza. Pero ¿qué es lo que proponen ellos? Ellos no están proponiendo crear más oportunidades, no están proponiendo crear más recursos o generar más empleos o generar más riquezas, generar abundancia, ¿no? Generar. Ojo con el término que estoy usando. No están proponiendo generar más. Lo que están proponiendo es redistribuir las riquezas. ¿Qué significa eso? Suena bien, suena bonito y es una idea que nos han enseñado desde muy pequeños, porque la mayoría de instituciones, especialmente las públicas, están adoctrinando a los niños con estas ideas de que todo tiene que ser redistribuido. ¿Pero qué implica eso? Eso implica robar. Así de sencillo, no seamos directos. Eso implica robar. Y es el clásico dilema de Robin Hood: robar a los ricos para dar a los pobres, lo cual es una reverenda, perdonen la expresión, una reverenda tontería. Eso no está bien. El robo es robo. No importa si el objetivo es un objetivo, entre comillas, noble, robar es robar. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Y ellos dicen, bueno, robemos, pero para dar a los pobres. No está bien. Robar no es moral. El sistema que se pretende instaurar en este mundo es un sistema de corte socialista. Lean todo este manifiesto, toda la Agenda 2030, y se van a dar cuenta que la sociedad que quieren imponer en todo el mundo es una sociedad socialista, similar al socialismo, ¿no? Porque sí, tiene ciertos tintes capitalistas,
De hecho, ellos lo llaman capitalismo inclusivo, que es como que un término un poco más amigable, y ese es el término que instituyó el Foro Económico Mundial en esta última reunión del 2021, que fue hace 2 meses. ¿Se acuerdan, verdad, del gran reset, el gran reseteo del que tanto se hablaba el año pasado y muchos canales adventistas y cristianos en general y analistas, ¿no? Profesionales, gente intelectual, salió a hablar sobre este tema y se dio cuenta que lo único que están haciendo es tratar de poner una economía con principios socialistas en todo el mundo. Y este nombre de capitalismo inclusivo que le dio el Foro Económico Mundial solamente es una fachada, ¿no? Solamente es una fachada. Y lo único que quieren es imponer ese sistema en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es el problema con ese sistema? Primero, que es un sistema anticristiano. Recuerden que el comunismo y el socialismo salieron directamente de pensamientos ateos. Están basados en principios ateos y en principios darwinianos también. Y de paso, hay cierta influencia masónica en todo eso. ¿Sí? Eso les dejo de tarea, ¿no? Les invitaría a investigar sobre ese asunto. Socialismo y comunismo fueron fundados sobre estos principios totalmente y abiertamente, porque no es un secreto, ¿no? Abiertamente anticristianos. Y esto lo único que hace es eliminar a la clase media. ¿Sí? El socialismo elimina a la clase media y solamente deja una élite, deja una cúpula y deja una clase baja, ¿no? Una clase de pobreza, una clase totalmente sumergida en la miseria. Polariza dos sectores de la población, ¿sí? Lo polariza totalmente. Y sucede lo que ya hemos visto que ha sucedido. Casi 100 años, no, ya son 100 años, ¿no? 100 años de socialismo, de comunismo, de este tipo de ideas marxistas, nos han demostrado que simplemente no funciona. Su teoría, sus ideas, su ideología puede parecer buena, puede parecer noble, pero cuando se lleva a la práctica es algo totalmente desastroso. Y eso ya lo he dicho anteriormente. Hay un solo poder, una sola ideología que ha matado más gente en la historia de la humanidad que el catolicismo. Y esa ideología, hermanos, es el comunismo. ¿Sí? Pueden investigarlo. Alrededor de 100 millones de muertes se le atribuyen a las ideas socialistas comunistas. 100 millones, hermanos. La Iglesia Católica en sus tiempos de dominio no llegó a la mitad de eso. ¿Sí? Es algo increíble lo que ha hecho esta ideología desprendida de Marx. ¿Sí? Y de paso, no me consta, pero si quieren pueden investigarlo. Se dice que Marx fue influenciado por jesuitas para escribir el manifiesto comunista, ¿no? Es un dato que arrojo al aire por si ustedes quieren profundizar en el asunto. Ahora bien, ¿por qué recalco esto? Porque ese es el punto 1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de ONU, de la Agenda 2030. El punto número 1 nos está hablando acerca de eso, que la economía se convierte en eso. Cuando la economía se convierte en una economía socialista, el control de la economía está en la mano de unos pocos. Llega a pasar a las manos de unos pocos. Miren si no lo que pasó en Venezuela, miren lo que está pasando en Cuba, miren lo que está pasando en Corea del Norte. Son ejemplos actuales, ¿no? No hay que irnos muy lejos al pasado, ni siquiera geográficamente. Eso es lo que acarrea este tipo de ideologías. Imagínense ese mismo sistema de Venezuela instaurado, pero en todo el mundo. Imagínense. Y algunos dirán, bueno, eso no es verdadero socialismo. Lamentablemente, nunca ha habido un verdadero socialismo. Así que estos son los únicos ejemplos que tenemos. ¿Sí? Ahora bien, el punto 1 entonces nos habla de eso, la redistribución de la riqueza. Y si leen más a detalle, pues van a encontrar pura ideología socialista, comunista, marxista, como quieran denominarla. Y Apocalipsis 13 dice claramente que nadie puede comprar ni vender sin la autorización de la bestia. Este sistema, hermanos, es el sistema más idóneo para permitir que la profecía se cumpla, de que nadie pueda comprar ni vender. ¿Sí? Muy interesante. El punto número 2 habla de la seguridad alimentaria. Y esto es interesante porque este punto invita a los gobiernos a regular lo que comemos. ¿Sí? Que todo lo que comamos sea regulado por el gobierno. Las raciones, las dosis, nuevamente vemos una sociedad de tinte comunista, ¿no? Y muy orwelliana de paso. Si no han leído 1984, les invito mucho a leer este libro. Tiene varios puntos
interesantes, relevantes, que nos pueden dar un panorama más amplio de estas ideas marxistas. Entonces, miren, la seguridad alimentaria habla de proveer alimento para todo el mundo, lo cual es bueno, sí, es bueno, pero el problema es que ese alimento tiene que ser regulado por ellos, por estos organismos, por estas élites. Entonces, estos organismos pretenden racionar los alimentos y ellos decidirán cuánto comes, cómo comes, cuándo comes, dónde comes. ¿Y saben cuál es el problema con todo esto? Que actualmente pues están trabajando muy arduamente para que en el mundo dejen de existir semillas orgánicas, frutos orgánicos, y todo se convierte en transgénico. Que todo lo que consumamos sea transgénico, sea artificial. Inclusive habrán visto, ¿no?, que eso levantó mucho revuelo el año pasado. Los investigadores ya lograron crear carne artificial a partir de células madres animales. Para aquellos que se sienten ese cargo de conciencia por comer animales, por el sufrimiento de los animales, ¿no? Entonces, miren, a ese punto se quiere llevar, a artificializar todo, ¿no? Hacer todo artificial y que la gente solamente consuma ese tipo de alimentos, pues que ellos pretenden, ¿sí? Controlar la alimentación, algo terrible. ¿Será por algo que Dios nos dijo que, pues, preparemos un lugar en el campo? Démonos cuenta de lo que está pasando. El punto 3 habla de la salud. Y ustedes saben que la salud es un gran negocio y eso ha quedado muy de manifiesto actualmente con esta pandemia. La salud es un negociazo y las élites siempre se han aprovechado de la salud. Obviamente, un mercado que depende de la enfermedad no va a quererte sano, ¿sí? Es hasta lógico, ¿no? Es hasta lo más obvio. Un mercado que es el mercado farmacéutico que depende de la enfermedad no va a quererte sano, porque vas a ser un cliente menos. Ahora, si controlan la comida y ahora también controlan los medios de salud, pues será muy sencillo mantenerte enfermo, ¿no? Y eso se pretende, controlar la salud a nivel global. Y ustedes ven que gracias a esta pandemia, por eso, hermanos, no crean que esta pandemia fue al azar, ¿no? Porque hay gente que todavía cree eso. No crean tampoco que esto salió de un murciélago, que es algo ridículo, que de paso hasta ahora no encuentran el susodicho animal que supuestamente provocó todo lo que está pasando. No lo encuentran. ¿Sí? Lean, busquen, investiguen. No encuentran el supuesto animal portador del virus mutante que traspasó a los humanos. No hay. Entonces, miren, esto no es conspiracionismo, ¿no? Estos son datos. Ustedes pueden buscarlo, van a encontrar la información con mucha facilidad. ¿Sí? Y al ser un evento provocado, que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que pretenden con todo esto? Y una de las cosas es esa, ¿no? Tener ese control de la salud, darle el control a los organismos globalistas, porque ustedes ven que quien más actividad tuvo durante toda esta pandemia y la sigue teniendo es la OMS. Todo lo que se está gestionando en el mundo actualmente ha sido sancionado por la OMS. Sin aprobación de la OMS no se ha hecho nada. ¿Desde cuándo acá se ha visto eso? Un organismo global, un organismo como la OMS, imponiendo sobre políticas sanitarias estatales, desafiando la soberanía de nuestras naciones. Y nuestras naciones, por el miedo, por el pánico que esto ha imprimido en la gente, pues no han tenido miedo de extender la mano y aliarse con la OMS y seguir los lineamientos a pies juntillas, ¿no? Sin siquiera poner un pero. Entonces démonos cuenta de cómo esto le ha dado un poder tremendo a la OMS, a pesar de que ha habido muchos detractores de lo que está pasando. Para los que no sepan, Taiwán es un caso muy interesante. En Taiwán, hermanos, en Taiwán se percataron del virus en diciembre del año 2019. ¿Sí? Ojo con eso. Inclusive algunos dicen que fue en noviembre. No, de hecho fue en noviembre. ¿Sí? A finales de noviembre del 2019, Taiwán ya estaba reportando del virus a la OMS. La OMS no escuchó. Se hicieron los locos, no quisieron saber nada, no escucharon a Taiwán. Fue algo interesante. El gobierno taiwanés envió una carta, un requerimiento a la OMS para investigar sobre este nuevo tipo de neumonía. La OMS hizo caso omiso y recién en enero, a finales de enero, se le dijo al mundo, miren, hay una pandemia.
¿Por qué pasó esto? Si ellos ya sabían eso hace 2 meses antes, y algunos investigadores inclusive dicen que hace 3 meses antes. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Qué estaba pasando aquí? Y Taiwán fue muy censurado, hermanos, que de paso en Taiwán las políticas, no sé cómo esté actualmente, pero hace unos cuantos meses allá era opcional, ¿no? Si llevabas mascarilla, si te desinfectabas y todo el asunto era opcional, ¿sí? Fue un estado que no se sometió a la OMS como lo hicieron el resto de países. Entonces, miren, y este país fue censurado. Tú no escuchas de este país en los medios, tú no escuchas que te hablan de lo que pasó en Taiwán, de estas denuncias. Y todo esto contribuye, hermanos, a darle el poder a este organismo globalista. Las crisis hacen que las naciones le den el poder a estos organismos. El punto 4 habla de la educación inclusiva. Asoma ese término, ¿no? Habla de educación inclusiva. Ya hablamos de lo que significa este término, ¿no es cierto? Básicamente quieren adoctrinar a los niños desde que son muy pequeños para que acepten este nuevo régimen. Por eso ellos no atacan a los adultos, hermanos. Ya el adulto tiene su criterio formado. Van y atacan a los niños. Y yo les mostré la semana pasada, ¿no? Cómo en muchos lugares, en Estados Unidos y en otros países de Europa, en Canadá, en Holanda, en Alemania, que son países muy progresistas, los drag queens, ¿sí? Los drag queens, que son esos hombres que se trasvisten como mujeres de manera muy exagerada, van a las guarderías, hermanos, a niños de 5, de 6 años, a darles charlas, a darles clases acerca de la sexualidad. ¿Qué está pasando? ¿Sí se dan cuenta? Entonces atacan a los niños pequeños y quieren adoctrinarlos. En Canadá, por ejemplo, si tú te opones a este tipo de cosas, si tú dices, no quiero que un homosexual le esté dando charlas de sexualidad a mi hijo de 5 años, si tú haces eso, en Canadá puedes irte preso e inclusive perder la custodia de tus hijos. Es algo tremendo lo que está pasando. Ese mismo sistema se quiere imponer en el mundo. Miren cómo está el asunto de la sexualidad en Canadá, en Alemania y en Holanda, y ese es el mismo modelo que quiere venir a todos los países. ¿Sí? Por si tienen dudas de cómo va a ser, que también vimos la semana pasada, pero los que no estuvieron pueden investigar sobre qué está pasando en estos países. Entonces se quiere adoctrinar a los niños desde pequeños, controlar la educación. Que sí, dicen, bueno, hay que darle educación a todos, pero ¿qué educación? La que ellos quieren. Punto número 5, la ideología de género. Directamente, el punto número 5, hermanos, el punto número 5 de la Agenda 2030 habla sobre la ideología de género. Habla de la igualdad de género. Y ojo que ese es el término que se utiliza actualmente. Ellos no hablan de igualdad de sexos. Tampoco hablan de igualdad ante la ley. ¿Por qué no hacen esto? Porque la igualdad de sexos reconoce que solamente hay un sexo masculino y un sexo femenino. Y punto, como Dios lo puso. Pero al hablar de género, ellos están abriendo un abanico de posibilidades enormes. Por ejemplo, no recuerdo en qué país, me parece que era en Francia, el listado de géneros asciende a más de 106 géneros distintos. Aquí hablamos de homosexuales, de lesbianas, en otros países están hablando de más de 106 géneros distintos, hermanos. Entonces aquí ponen, ¿no?, que exista la igualdad de género, y esto no es nada bueno, porque están reconociendo a todo este abanico de personas. Inclusive, dentro de esto, quieren colarse los pedófilos, ¿sí? Por si no lo sabían, los pedófilos, los zoofílicos, entre otro tipo de personas. Hay ciertos partidos en algunos países directamente pedófilos que están tratando de legislar para que se reduzca la edad de consentimiento sexual. Van por los niños, hermanos, es algo terrible. Por eso, como cristianos, debemos tener bien claro qué es lo que enseña la Biblia e instruir a nuestros hijos en este tipo de temas. Hoy en día, más que nunca, necesitamos instruirlos claramente de cuál es el diseño original de Dios para la sexualidad del ser humano y no dejar que los adoctrinen en las escuelas, en las universidades, en los colegios. El punto 6 habla del control del agua. El agua, dicen, para todo el pueblo, pero al final y al cabo son ellos los que van a regular el agua. Donde llega, donde no llega, quieren tener un control del agua. Es algo increíble, ¿no? Parece imposible, pero quieren tenerlo.
El punto 7 habla del control energético, la energía. ¿Sí? Sin energía actualmente tú no haces nada. Sin electricidad, sin corriente, no puedes hacer muchísimas cosas. Ahora imagínate, ¿no? En esta sociedad de la que habla Apocalipsis capítulo 13, que no te van a permitir comprar ni vender, si a tu casa le cortan todos los servicios, ahí donde estás, ¿no? Te cortan el agua, te cortan la luz, te cortan el gas, ¿sí? Te cortan todo, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer? Por eso, hermanos, es una locura quedarse en las ciudades cuando vengan los tiempos difíciles. Hay gente que está esperando que se dé la ley dominical para recién ver si salen de las ciudades. Para ese momento ya debemos tener un lugar listo. Imagínate esta situación. Solamente miren cómo las fronteras de los países, las fronteras entre las ciudades, las fronteras entre las provincias han sido controladas durante esta pandemia. ¿Ustedes creen que ese control no va a ser aún más terrible, más fuerte, cuando ya se impongan estas leyes que sabemos que tienen que venir? Entonces, eso quieren, controlar cada uno de los aspectos del mundo. Y bueno, los últimos puntos se los leo, ya, para no alargar más esto. Ya estamos en el tiempo, así que vamos a ir ya poniendo una conclusión. El punto número 9 habla de infraestructura inclusiva y sostenible. Eso prácticamente quieren devolvernos a la edad de piedra, ¿no? Con todo esto es algo medio raro lo que pretenden en el punto 9. Punto 10, la reducción de desigualdades, ¿sí? Aquí se nos habla de eliminar los nacionalismos, dicen ellos. Pero cuando ellos hablan de nacionalismos, en realidad están refiriéndose al patriotismo. ¿Sí? Tú ya no debes pensar como un ecuatoriano, como un colombiano, como un boliviano, como un chileno, no. Debes pensar como un ciudadano del mundo, dicen ellos. Como que el mundo fuera nuestra gran comunidad global, que de paso es un término muy usado dentro de la ONU y también dentro de la doctrina social de la Iglesia. En mi canal hay un video sobre la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente, y ahí hablo un poco sobre este asunto. ¿Sí? Entonces, quieren eliminar esas fronteras, ¿no? Los estados-naciones quieren quitarles el poder lo máximo posible. El punto 12, perdón, habla del consumo y producción sostenibles. Nuevamente, el control sobre lo que se produce, ¿sí? Lo que se produce. Y si ustedes vieron, ¿no? Entre los planes del gran reseteo estaba cerrar o multar a aquellas empresas que no se adhieren a las políticas ecológicas de la ONU. ¿Sí? Sí se dan cuenta, ¿no? Algo interesante, ¿no? Controlar la producción. Punto 13, acción por el clima. Y el punto 13 es el más interesante de los 17 puntos. Si ustedes busquen ahí en las imágenes de Google, ¿no? Buscan el punto número 13 de la Agenda 2030, van a ver que este es el punto de la ecología. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque en el símbolo que usaron, que de hecho no tiene sentido usar ese símbolo, van a encontrar al ojo que todo lo ve, el famoso ojo de Horus, ¿no? Ese ojo que está en todas partes, que ha sido muy relacionado a la sociedad Illuminati. Ese mismito ojito está ahí en el punto 13, ¿no? Y está en un mundo, dentro de un mundo. Interesante, es un símbolo muy interesante. Aparte de eso, es justamente el punto 13. Para los que tengan un poco de conocimiento de masonería y de ocultismo, saben que el número 13 es un número muy relacionado a las cosas esotéricas, a las cosas satánicas. Y justamente este punto es el número 13, contiene el símbolo del ojo y es el que trata sobre la ecología. La ecología va a jugar un papel importantísimo. La ley dominical, hermanos, se está tratando de imponer mediante la ecología. Debemos darnos cuenta de eso. No es que de un día al otro los presidentes van a decir, bueno, guardemos el domingo. No, necesitan una excusa. Y también necesitan que el mundo sienta esa necesidad. Porque si ustedes leen el libro Conflicto de los Siglos, en cierta parte se dice que va a ser el mismo pueblo el que pida la ley. Sí, es algo increíble lo que menciona ese libro. El mismo pueblo va a pedir la ley. Y yo he comentado esto antes, pero para los que no han oído, antes de la pandemia ya existían huelgas mundiales por el clima. Y estas huelgas pedían un día de descanso para la tierra cada semana. ¿Sí? Sí se dan cuenta de dónde se están yendo, ¿no? La encíclica Laudato Si deja eso también clarísimo.
por la ecología, por cuidar el medio ambiente, necesitamos permitir que el planeta descanse un día a la semana, ¿sí? Que descanse, ¿no? Un día a la semana, las emisiones de CO2, las fábricas, los autos, la gente. Y ese día a la semana, ¿cuál es el día que proponen? Ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, miren, interesante. Y justamente el punto 13 habla de todo eso. Y la encíclica que escribió el Papa está muy relacionada a este punto 13. Parece que se hubiesen puesto de acuerdo. El Foro Económico Mundial habla y habló en esta reunión que hubo hace 2 meses, en febrero, acerca de esto, en el Gran Reset, ¿no? El ecologismo, la necesidad de imponer políticas más fuertes. Sí, interesante. Punto 14, el control marítimo, los mares. Punto 15, cuidar los ecosistemas. Cuidar los ecosistemas. Y es algo increíble lo que dice este punto, porque básicamente está hablando de geoingeniería. ¿Sí? La geoingeniería, los que saben un poco de este asunto, ¿no? El HAARP, los chemtrails que ven por ahí en el cielo, este tipo de cosas, ¿no? Quieren hacer algo común, la geoingeniería. ¿Qué es esto? Controlar el clima del mundo, ¿no? Controlar el clima, controlar los ambientes, controlar cómo se dan, ¿no? Las lluvias, las sequías y todo este tipo de cosas. Entonces, hay ese proyecto, ¿no? De hecho, existe actualmente, se da en muchos lugares, pero quieren llevarlo al siguiente nivel y que tenga una escala mundial. Eso lo habla el punto 15. Punto 16. Paz, seguridad, justicia e inclusividad. Este punto 16 habla de todos los principios que ya hemos tratado. Paz y seguridad, ahí dice directamente, ¿no? Lo que ya mencioné de la paz y la seguridad, la justicia y la inclusividad. Finalmente, el punto 17 hace un llamado a una alianza, ¿sí? El punto 17 llama al mundo a formar una alianza, a formar una unidad, a dejar de lado las diferencias y que se puedan incorporar a estos planes, a esta agenda. Que de paso, 193 países, hermanos, de los 200 y piquito que hay, si no estoy mal, son 206, por ahí, ¿no? 193 países firmaron este acuerdo. Lo firmaron, lo ratificaron y se comprometieron a hacer su política en base a estos puntos. Por eso, como les decía al principio, parece que se hubiesen puesto de acuerdo, ¿no? Y de repente todos empezaron a hablar el mismo idioma. Y es por eso, porque la mayoría de países están comprometidos con llevar adelante esta agenda. Una agenda que lo único que pretende es darle el poder y el control a unos pocos, a una élite. Y sabemos que esa élite al final va a estar comandado solamente por esos 3 poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, hermanos. Bueno, no me extiendo más, quisiera hablar muchas cosas más sobre esta agenda. Hay varios puntos que dejé de lado y que, bueno, les invito a que puedan investigar también por su cuenta, porque no todo puede ser dicho por una sola persona, ¿no? Pero no piensen que esto es alarmismo, no piensen que esto es fanatismo, no piensen que esto es exagerar. Esto que les acabo de mencionar no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, ¿sí? Lo están diciendo ellos mismos. Y esta agenda, hermanos, está programada ¿para qué año? 2030. En otras palabras, ellos quieren imponer el nuevo orden mundial, este gobierno totalitario mundial, para el año 2030. ¿Cuánto tiempo nos queda? Miren, dense cuenta, ¿no? Ustedes saben que actualmente hay un movimiento muy fuerte, que no comparto, dicho sea de paso, que defiende el año 2031 como el año de retorno de Cristo. Sí, ustedes debieron haber visto seguramente por internet muchos adventistas que están predicando que en el año 2031 viene Cristo. Y hermanos, no conocemos el día ni la hora, la Biblia es clara. Sí, la Biblia es muy clara, el espíritu de profecía es muy claro, no podemos poner fechas, pero no nos cabe duda que alrededor de este año van a suceder muchas cosas importantes, hermanos. Y tengan por seguro que desde el 2028 pues van a empezar a darse una serie de políticas y de movimientos muy fuertes. Esta crisis que vemos actualmente es la primera crisis de varias que están por venir. Si ustedes leen, busquen ahí en la página igual de la ONU, ponen ahí las últimas noticias de la Agenda 2030 y van a ver que
ellos se comprometieron en esta década a hacer esfuerzos más fuertes. Desde el 2020 dijeron, vamos a hacer esfuerzos más fuertes. Ahora, ¿saben qué es lo curioso de esto? Que eso lo dijeron en el 2019. Desde el 2020 vamos a hacer esfuerzos más fuertes. ¿Y qué pasó en el 2020? No sé, no, muchas coincidencias, digo yo. Yo no siempre apoyo este tipo de teorías, pero son demasiadas coincidencias. Y no solamente nos están dando cuenta los cristianos o los adventistas. Mucha gente en el mundo se está dando cuenta y se está despertando a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Hermanos, todo esto es señal de que Jesús viene pronto. Y gloria sea a Él. Jesús viene pronto, no es para asustarnos, pero sí es para prepararnos. Porque es necesaria una preparación y una comunión íntima con el Señor, porque los tiempos que se vienen no son nada bonitos. Porque si tú decides, si tú piensas diferente, si tú no concuerdas con esta agenda, con alguno de estos puntos, pues la Biblia es clara, ¿no? La bestia obliga y mata a todo aquel que no se someta. Así que, hermanos, necesitamos formar una fe a prueba de fuego, una fe que logre resistir cualquier prueba. Y esa fe tiene que formarse aquí y ahora en tiempos de paz. Por eso yo les invito a que a partir de ahora, queridos hermanos, podamos hacer de nuestra vida espiritual una vida espiritual más significativa, que oremos más, que leamos más la palabra, que estudiemos, que la escudriñemos tal y como dijo Cristo, que prediquemos, que demos testimonio con nuestras palabras, pero también con nuestra vida, porque el tiempo está cerca. Mis queridos hermanos, sin más que decir, este ha sido el tema de esta noche. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos